Y está en la línea el secretario de Gobernación, Carlos Abascal. Está también en la línea el profesor Enrique Rueda de la sección 22 del Magisterio. Le vamos a pedir que nos aguante un segundito. Está el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, en la línea de Primero Noticias. Secretario Abascal, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, don Carlos. Secretario, ¿cómo califica lo que ha sucedido en Oaxaca en las últimas horas? Bueno, pues es un proceso de ocupación ordenada de parte de la Policía Federal Preventiva, buscando usar la fuerza proporcionada, por lo que hemos recibido de información de parte de la Policía Federal. Su primer objetivo se cumple. No se trata en ningún caso de inculcar los derechos ciudadanos, ni muchísimo menos, es exactamente al revés. Se trata de que quienes habían perdido la libertad económica, la libertad de trabajo, la libertad de tránsito, la seguridad en sus personas y en sus bienes, pues que lo recuperen, y ahora entonces el reto pues es el restablecimiento gradual del orden, de la paz, de la convivencia normal, armónica, pero para eso se requiere evidentemente la voluntad de la ciudadanía y la voluntad de los grupos que se han estado manifestando, pero la Policía Federal, como ya lo ha dicho don Eduardo, pues tiene ese objetivo. ¿Cuánto tiempo se espera que permanezca la PFP aquí? El indispensable. La Secretaría de Seguridad Pública tiene instrucciones del presidente de la República de retirarse en cuanto ya no sea necesaria su presencia para que el desarrollo de la vida de la comunidad sea ordenado, con apego a la ley. Hay un pronóstico, no hay ningún interés en permanecer. ¿Hay un pronóstico de más o menos cuánto podría tomarse este restablecimiento del que habla? No, de hecho, la expresión que usa el señor presidente de la República ayer en la noche es a la brevedad posible. Y por eso invitamos todo el tiempo a las partes a la negociación, a encauzar sus inquietudes por la vía política. El trabajo que se ha hecho con la sección 22 muestra que se tiene la capacidad de resolver los problemas por la vía del acuerdo. Ha sido un esfuerzo enorme el que ha hecho la 22. Me da muchísimo gusto el conjunto de acuerdos a los que se llegó finalmente el sábado por la noche y que fueron anunciados por don Carlos Rueda y don Enrique Rueda, y me parece que la política en el país da para eso y para más, y que por lo tanto es conveniente que se exprese la gente, que participe en sus manifestaciones, etcétera, pero que recuperemos el cauce de la ley y las instituciones para resolver las diferencias que tienen grupos de la sociedad oaxaqueña con su gobierno. ¿Qué mensaje le manda, secretario de Gobernación, a la APO en este momento y después de lo que hemos visto el fin de semana? El mensaje es muy claro, es de respeto absoluto a sus causas. No estoy objetando ni en la mesa, en privado, ni ahora en público, su legítimo derecho a perseguir causas que ellos estimen justas. Entonces, todo mi respeto para esas causas. Pero segundo, mi invitación a hacerlo por la vía del diálogo, por la vía de la ley y las instituciones. No tengan duda de que hay cauce para todas sus demandas legítimas. Secretario, ¿hay órdenes de aprehensión en contra de dirigentes de la APO? Hay múltiples órdenes de aprehensión. Sin embargo, la Policía Federal ayer se dedicó a detener a personas en flagrancia, y cuando se les encontraba en la comisión de delitos. Y sí, hay estas órdenes de aprehensión y hay que revisarlas. Desde luego, se ha dicho, lo hemos reiterado en todos los tonos, que no se puede negociar con la ley, por ejemplo, homicidios, lesiones, en fin, hay una serie de delitos ahí delicados, pero también hay una serie de órdenes de aprehensión que no tienen fundamento, pues hay que eliminarlas, y para eso... ¿Contra algunos de los dirigentes hay órdenes de aprehensión? No tengo yo la relación, don Carlos, no es una función propia de la Secretaría, pero hay algunos dirigentes, en efecto, que entiendo que tienen órdenes de aprehensión en su contra. Flavio Sosa, por preguntarle concretamente, ¿tiene orden de aprehensión? No conozco el caso, no he profundizado con la Secretaría con la Procuraduría General de la República y con la Procuraduría Local. Secretario, ¿ya terminó esto? No, la fuerza pública, lo dijimos todo el tiempo, no resuelve el problema. Nada más que hay que recordar que el viernes de la semana pasada, en agresiones recíprocas entre los grupos en conflicto, hubo 3 muertos. Y el gobierno de la República no puede mirar cómo grupos en conflicto se matan entre sí.
una responsabilidad del gobierno de la República, a tono con el 119 constitucional, el de contribuir a restablecer el orden y la paz aquí en donde haya conflictos como los que se presentaron en Oaxaca. Entonces, desde el estado de la Fuerza Federal el sábado, ayer, bueno, este tipo de acontecimientos como los del viernes ya no se presentaron y ahora el reto consiste en que se restablezca el orden, pero que se recupere el cauce político en plenitud. La solución del asunto pasa necesariamente por el diálogo político y es necesario que lo recuperemos a la brevedad posible. ¿Y cuál es el mensaje al gobernador Ulises Ruiz? El mensaje al gobernador Ulises Ruiz es, como para todos los actores sociales, que el marco de actuación sea únicamente la ley y el Estado de Derecho. Y por otro lado, bueno, pues que se tenga la serenidad, la objetividad, la capacidad de generar interlocución. Ojalá tenga esta capacidad el señor gobernador para que pueda, en efecto, construir él condiciones de gobernabilidad. La paz no solo se construye, no se puede construir única exclusivamente sobre la presencia de la fuerza pública. En una democracia, la fuerza pública es indispensable. En una dictadura, bueno, se vive en constante represión. Cuando se vive en libertad, es necesario que quien transgrede la ley, bueno, pues que ¿no ha salido demasiado caro el mantenimiento de Ulises Ruiz en el poder? No hemos mantenido al señor Ulises Ruiz. Él es quien se mantiene con su propia gobernabilidad en el Estado y con su voluntad y con sus instituciones en el Estado. Ahora, gobernabilidad, el propio Senado ha dicho que no hay condiciones de gobernabilidad aquí. Eso es algo que tiene que observar y decidir el señor gobernador. Pero el gobierno de la República no apoyó, no participó, no intervino para apuntalar ni para destruir. ¿El ejército qué papel va a jugar en todo esto, secretario? El ejército tiene sus tareas propias en su ámbito y seguirá en ello. Secretario, le agradezco mucho estos minutos para Primero Noticias. Muy buenos días. Gracias, don Carlos. Oaxaca está Hasta luego. De un gran proceso de reconciliación. Muchas gracias al secretario de Gobernación, Ulises Ruiz. Se han juntado aquí y la mayoría de ellos... mira, aquí hay una manta que dice gracias Policía Federal Preventiva. Ahí tiene usted lo que están diciendo.